Bienvenidas, bienvenidos. Volvemos con un nuevo programa de Toma de Tierra, el programa de entrevistas de Encuentro Castellanos Pliego, con el que pretendemos acercarnos y entender mejor nuestra realidad, nuestro entorno, sus cambios, sus tensiones, sus procesos y cómo intervenir sobre ellos. Nos encontramos en el Centro Cultural Antigua Cárcel de Palencia, LECRAC, un tristemente conocido centro de represión franquista y que tuvo la desgracia de padecer, entre otros muchos, el poeta Miguel Hernández. Desde aquí nuestro humilde y sentido homenaje a todos y todas ellas. Y bueno, hoy estamos con Silvia Casado Arenas, profesora de Geografía e Historia en enseñanza secundaria, divulgadora y activista en defensa de la escuela pública, la historia contemporánea y la ecología social, y que actualmente forma parte del grupo de investigación Aulas de Memoria Democrática. Y con Carlos Fernández Liria, profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, autor de numerosos ensayos de filosofía, política y educación, y conocido guionista de La Bola de Cristal, que actualmente tiene un espacio de divulgación en YouTube llamado La Filosofía en Canal. Vienen a presentarnos su libro ¿Qué fue el franquismo?, editado por ACAL, ilustrado por David Ouro, y que es la tercera parte de una saga iniciada por el libro ¿Qué fue la Guerra Civil?, y continuado por el libro ¿Qué fue la Segunda República? Aquí les tenemos. Silvia, Carlos, bienvenidos a Toma de Tierra. Muchas gracias, Miguel, por invitarnos. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por invitarnos. Sé que os voy a pedir un imposible, pero de la manera más sintética posible, ¿qué fue el franquismo? Pues el franquismo lo podríamos resumir que fue la única dictadura que sobrevivió al fascismo europeo, que sobrevivió después de la Segunda Guerra Mundial. Una dictadura muy larga, una dictadura criminal, basada en la represión, en la violación continua de los derechos humanos y en el saqueo económico del país, que borró cualquier rastro de ciudadanía y de democracia. Podemos decir, como decía Josep Fontana, que el mayor crimen del franquismo fue matar a la Segunda República y con ella la esperanza que tenían tantos hombres y mujeres en España de alcanzar la democracia y la ciudadanía, como estaba sucediendo en cualquier país europeo. Hay un ejemplo muy claro que decía Fontana, ¿no? O sea, pasamos del sistema de la Segunda República en el que se abrían escuelas y bibliotecas a una dictadura criminal donde lo que se hacía era matar maestros y maestras y quemar libros. Es muy visual, ¿no?, este ejemplo. Los tres libros tienen una edición y un formato muy cuidado, muy atractivo, y son enfocados a la juventud, ¿no? Pero vamos, que entra por el ojo de casi cualquier persona que les abra. Se percibe en ellos además un enfoque bastante pedagógico. ¿Qué os lleva a hacer un libro así? Bueno, vamos a ver, el inicio fue una propuesta que nos hizo la escritora Belén Gopegui. Belén Gopegui nos dijo que había leído un libro de Arturo Pérez Reverte que se llamaba exactamente así, que era muy parecido a estos de formato. De hecho, esto fue una imitación del libro de Pérez Reverte porque fue de alguna forma una réplica que intentaba imitar el formato para decir, bueno, mira, esto es lo que tenías que haber contado, ¿no? Belén Gopegui nos dijo que intentáramos escribir una respuesta porque era intolerable. Bueno, pues no es que dijera ninguna mentira Pérez Reverte, pero tampoco decía la verdad, porque claro, estas cosas lo importante es ser completo a la hora de decir ciertas cosas que no se dicen, ¿no? Y había ahí en el libro de Pérez Reverte pues una falsa equidistancia que nos molestó mucho. Entonces sacamos el libro de ¿Qué fue la Guerra Civil? Y nos dimos cuenta de que la fórmula había funcionado muy bien, se vendieron muchísimos ejemplares. A mí me sorprendió y de pronto, claro, nos propuso la editorial ACAL que intentáramos continuar con un libro sobre la República y un libro sobre el franquismo. Ahora probablemente continúe con un libro sobre la transición o sobre la democracia, ¿no? Porque el formato es muy atractivo y bueno, yo tengo una enorme esperanza en este formato por el poder divulgativo que pueda tener esta historia. Hay que tener en cuenta que académicamente se puede decir, como siempre dice Silvia, que la cuestión, la interpretación de lo que fue la Segunda República y la Guerra Civil pues está zanjada académicamente, pero no a nivel popular, porque actualmente existen muchos canales de información en que
que están tomados por el revisionismo histórico. Por ejemplo, en YouTube hay muchísimos youtubers, muchísimos influencers de extrema derecha contando unas tesis sorprendentes que a mí mismo, yo como soy profesor en primero de carrera, pues me choca encontrármelas, ¿no? Gente que te dice que la guerra civil la comenzó Largo Caballero en el 34, gente que te dice que Hitler ganó las elecciones en Alemania, que es una cosa completamente falsa y completamente desubicada, gente que te dice que Franco inventó la seguridad social, que España se desarrolló gracias a Franco. Son lugares comunes, son mitos disparatados, en realidad, que hay que combatir. ¿Y cómo los combates? Porque claro, los puedes combatir en YouTube si alguien se dedica a ello, porque claro, los grandes académicos, Ángel Viñas y todos los que tienes tú ahí citados, porque claro, el libro fundamentalmente lo ha escrito Silvia porque es la historiadora. Yo le he dado el formato de divulgación y las ideas más o menos filosóficas que pueda haber aquí. Bueno, pues esos académicos discuten entre ellos en la academia, pero claro, eso no es permeable al sentir popular, claro, a la sociedad civil que tiene que tiene luego, que es la memoria que les va a quedar de lo que fue todo esto. Digamos que esto, perdón, sí. Digamos que surge, ¿no?, como un desconocimiento grande o desconocimiento, no sé por qué razón. Pues a mí me preocupa mucho. De la juventud, ¿no? Me preocupa mucho cómo se están contando a sí mismos los jóvenes actualmente, los jóvenes y los adolescentes, la historia de la guerra civil, la república y el franquismo. Al hilo de lo que planteas, ¿cuándo se estudia en los institutos la historia del siglo XX? Bueno, yo quería decir una cosa al hilo de lo que dice Carlos de la divulgación. O sea, nosotros lo que hacemos en este libro es traducir los estudios académicos, ¿vale? Leyendo más o menos a los mejores historiadores del país. Yo de todas formas no me considero historiadora, yo soy profesora y como profesora de secundaria una de las tareas que hago es estos libros que son divulgación. Claro, aquí como muy bien explica Enrique Díez, ¿verdad?, que tiene un libro muy bueno que se llama La asignatura pendiente, es que en este país hemos asistido a un verdadero memoricidio y hemos tenido pues miles y miles y miles de alumnos saliendo cada año de la educación básica sin saber las cosas básicas o con muchas confusiones. A mí una confusión que también me molesta mucho, que es la República fue un caos y por lo tanto la guerra civil fue inevitable. No, hombre, eso es una lectura franquista y la lectura que se hizo durante 40 años en el franquismo. En educación básica, en la ESO, la historia contemporánea se estudia en tercero y en cuarto. Ahora con la LOMLOE por fin hemos conseguido una cosa que es importante, que es separar en tercero la historia del siglo XIX y en cuarto la historia del siglo XX. Es una cosa que se hace en toda Europa y era pues, bueno, una cosa prácticamente anacrónica el que tuvieran que estar como tenías que explicarlo en un curso todo corriendo y deprisa. Entonces ahora en cuarto sí tenemos para estudiar el siglo XX solo en España, con lo cual sí se puede profundizar un poquito más en nuestra historia reciente. Carlos, al respecto de lo que decías, ¿qué idea crees que tienen los jóvenes sobre el franquismo? Bueno, es que es lo que te estoy diciendo, yo me quedo bastante sorprendido, pero no es una cosa que venga de hace mucho, es relativamente reciente, digamos, bueno, relativamente reciente, depende de cómo cuentes el tiempo, 10 años. Desde 10 años para acá, yo creo que es por los influencers en YouTube, que tienen una visión muy revisionista del franquismo. O sea, está calando mucho pues, un discurso revisionista de extrema derecha. Y, hombre, no digo todos los jóvenes, ni muchísimo menos, por supuesto,
Pero bueno, así como los herederos de Pío Moa. A mí me sorprende muchísimo que estos mensajes de extrema derecha, este revisionismo histórico que pretende ser académico, pero que no vale académicamente un pimiento, porque en la academia nadie les hace caso, son el hazmerreír de la academia. Es que yo tampoco les llamaría revisionismo, yo les llamaría neofranquistas, que es lo que son. Sí, porque un revisionismo histórico es que cuando tú estás revisando algo que no... Pero es que esto, quiero decir, además es que están contando lo mismo que contaba la causa general, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo que se contaba durante todo el franquismo. Pero sí me parece una cosa muy importante de lo que estás diciendo, Carlos, efectivamente, en los últimos 10 años, con las nuevas redes sociales, con TikTok, con YouTube, pero si en este país no hubiera habido unas políticas de memoricidio y hubiéramos tenido integrada la memoria histórica en la educación, nuestros jóvenes y nuestros menos jóvenes, adultos, me estoy refiriendo a gente de 30, 40 años, tendrían una formación lo suficientemente armada para resistir cualquier fake, ¿vale? Es decir, pues no sé, creo que en Alemania o en Francia, cuando se cuenta la ocupación de los nazis, o cómo viven, o cómo se cuenta, más que vivir, cómo se explica la historia del fascismo en Italia, eso te arma democráticamente, te arma como ciudadano. Entonces tú ya puedes estar viendo todos los TikTok que quieras, o todos los YouTube, o todos los influencers, claro, que no vas a ser tan carne de cañón. O sea, yo creo que eso es un problema, y ahí en muchas zonas y en barrios desfavorecidos y en zonas rurales pues bastante empobrecidas, ves que muchos jóvenes han caído con el tema de Vox y de la reivindicación del franquismo de una forma preocupante. Claro, tú ten en cuenta que algo tiene que estar pasando, puesto que efectivamente sí que hay una ola de extrema derecha en la juventud. Entonces algo hay que pensar, qué es lo que está pasando y dónde está fallando la transmisión de una objetividad histórica elemental. Date cuenta, ¿no? El franquismo. Nosotros hemos hecho un libro que se llama ¿Qué fue el franquismo? Y una de las peores noticias, aunque para nosotros sea buena porque así vendemos más, es que el franquismo está de moda. Es que está de moda, pero es que es así. Este libro sale al mismo tiempo que toda la calle Ferraz está llena de pegatinas de la Falange y de pegatinas de Franco. Y la gente con el brazo en alto cantando el cara al sol. Con la bandera preconstitucional. No, hombre, digamos que sí, que es preconstitucional, pero que es la bandera franquista, de la dictadura franquista. Entonces, en este país durante mucho tiempo ha habido, una, por no repetir otra vez, un olvido. O sea, igual que en el franquismo se impuso el silencio, después de la transición, cuando se inicia la democracia, lo que se inicia es una ley de punto y final, de silencio, y de que la memoria sea algo a tratar, pero en el ámbito privado, pero en el ámbito público no. Es algo así como un olvido intencional. Claro, que es un olvido intencional, porque bueno, ya se lo dijeron Gutiérrez Mellado, ¿no? Creo que fue el que le dijo a Felipe González, sí, no ande usted removiendo mucho, que aquí todavía quedan, pues mucha gente viva, ¿no? Que hemos tenido que Fraga se ha muerto sin que se haya sentado nunca a ser juzgado por nada. Espérese, ¿no?, a que vayamos muriendo para sacar estas cosas, le dijo. Al hilo de remover, en alguna de tus charlas y entrevistas, Silvia, te he oído alguna vez decir que en determinados territorios de España no hubo guerra, ¿no? Concretamente te oí decir, en Castilla no hubo guerra. Sin embargo, las listas de asesinados, de desaparecidos, las fosas comunes y demás que siguen apareciendo, escasas no son. Entonces, si no hubo guerra, ¿qué fue lo que entonces? Lo que hubo fue directamente exterminio. O sea, es curioso, yo creo que ahí hay varios mapas que se pueden poner, ¿no? O sea, el mapa del resultado de las elecciones, tanto las del 12 de abril de 1931 como las del 16 de febrero, o el 12 de febrero, no recuerdo ahora bien exactamente la fecha, de febrero de 1936,
con luego dónde triunfa la guerra, perdón, dónde triunfa el golpe, y luego podríamos poner otro mapa que es los lugares de España donde más fosas comunes hay y donde más desaparecidos hay. No sé si me explico, ¿no? Sí. Tú ves donde ganaban las opciones derechistas, en el caso de febrero del 36, donde ganó la CEDA, donde ganó Renovación Nacional, bueno, el de Calvo Sotelo, no recuerdo ahora exactamente bien el nombre. Allí el golpe triunfó y por lo tanto no hubo guerra. Estamos hablando de Galicia, estamos hablando de la mayor parte de Castilla y León, estamos hablando de la mayor parte de la Andalucía occidental. En el caso de Castilla, vamos a centrarnos aquí, lo que hubo fue directamente exterminio. Hay un dato curioso además, que es que en estas zonas tampoco podemos decir que había habido muchos conflictos durante la Segunda República, ¿no? Ni conflictos armados ni no armados. Aquí lo que se hizo fue desde el 36 poner en marcha ya la dictadura. En realidad nosotros la dictadura siempre decimos empieza del 39 al 35, pero es que en Castilla empieza antes. En Castilla ya empieza en el 36 y en las zonas que fueron ocupadas al final de la guerra, pues podemos decir que empieza posteriormente. Aquí lo que se hace es poner en marcha ya ese experimento de lo que va a ser la dictadura, con una violencia muy grande para atemorizar a cualquiera que ose a ser demócrata, que ose a querer ejercer su derecho a ser ciudadano. Entonces aquí pues las sacas, los paseos, se mata sindicalistas, maestros, médicos, o sea, vamos conociendo la película esta de el maestro que quería enseñar a los niños el mar, ¿no? Que es una... Sí. Bueno, pues es que como ese maestro fueron miles, ¿no? Y por eso es una de las zonas donde más fosas comunes hay. Carlos, sí. En muchas de tus charlas, de tus seminarios, de tus exposiciones públicas, te he oído hablar mucho de la doctrina del shock, ¿no? El concepto que desarrolla Naomi Klein en el libro titulado de la misma manera, y en el que tú sueles acompañar de un listado de golpes de Estado del siglo XX, ¿no? Y en el que, por supuesto, mencionas a España. A pesar de que varias generaciones no hemos vivido lo que es el franquismo, ni la guerra, ni no lo hemos vivido presencialmente, ¿no? ¿Puede una guerra y una dictadura seguir condicionando la vida social de un pueblo? Hombre, 40 años, 40 años de dictadura educan mucho a una sociedad y durante varias generaciones. Hay que tener en cuenta que, vamos a ver, la República fue, como dices tú en el libro, ¿verdad, Silvia? Fue un paréntesis entre dos dictaduras, la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura de Franco. Entonces, ¿hasta qué punto no se puede extrapolar este esquema y decir que la democracia siempre es un paréntesis entre dos golpes de Estado? Algo así que, como que los que verdaderamente tienen la sartén por el mango aguantan la democracia mientras la democracia no se meta con ellos. Pero como la democracia ose atentar contra los intereses de los que detentan, podríamos decir, el poder auténtico, el poder económico, los poderes económicos acaban con la democracia. Hombre, claro, es muy pesimista verlo así, pero es que si ves la historia del siglo XX, se confirma de una forma como es una especie de ley de hierro de la democracia, y eso educa mucho, educa muchísimo. Es algo así como, mira, que tengas muy clara una cosa, las izquierdas, una democracia es un sistema político en el que las izquierdas tienen derecho a presentarse a las elecciones, pero no a ganarlas. O por lo menos, si las ganan, se les aguantará con tal de que no se comporten como de izquierdas, es decir, que cuando lleguen al gobierno apliquen un programa de derechas o de centro-derecha, siempre de centro, siempre al final quien va ganando siempre es la democracia cristiana. Eso a lo largo de todo el siglo XX. En cuanto la democracia intentó, por ejemplo, avanzar hacia el socialismo o incluso hacia el comunismo por una vía democrática, los poderes económicos financiaron un golpe de Estado y acabaron con el marco constitucional.
Claro, esto es una cosa muy grave, porque esto es como decirte que el socialismo no tiene ninguna posibilidad de alcanzarse por vía democrática. Y luego se dice, no, los socialistas siempre sois dictatoriales, siempre defendisteis dictaduras. El socialismo real siempre fue dictatorial. Hombre, es que no nos dejasteis otra opción. Es que cuando Allende intentó llegar al socialismo por vía democrática, disteis un golpe de Estado. Es que cuando el Frente Popular ganó las elecciones en el 36, hombre, pues tampoco es que tuviera un programa hipersocialista en juego, pero en cuanto sencillamente se empezó a hablar de tomarse en serio una verdadera reforma agraria, se dio un golpe de Estado. Oye, y luego viene un escarmiento muy grande, 40 años de dictadura. Esos son 2 generaciones implicadas. En Chile 16 años, en Argentina, en Guatemala, en toda América Latina, en África con Patricio Lumumba y en tantas y tantas ocasiones, en Indonesia, el golpe de Estado, 1 millón de muertos según Amnistía Internacional. Esto ha sido siempre así. Siempre que las izquierdas han estado a punto de ganar las elecciones, se ha dado un golpe de Estado. Entonces, ¿qué es la democracia? ¿Cuál es la idea que se puede tener sobre lo que es la democracia? Bueno, pues digamos, es un paréntesis que mientras que gane una opción política moderada que sea compatible con los grandes intereses económicos, pues se mantienen abiertas ciertas libertades, las libertades de la ciudadanía, las libertades constitucionales, pero mucho cuidadito, que los límites están siempre marcados a sangre y fuego. Fue así durante todo el siglo XX y en lo que llevamos de XXI, pues tampoco te creas que la cosa ha cambiado tanto. Entonces, bueno, vale, es un gran paréntesis. El que tenemos por delante, sí, probablemente ha sido un paréntesis bastante largo, pero eso no quiere decir que se haya comprobado que la democracia lo es auténticamente de verdad, porque para eso haría falta saber si todo el mundo que se presenta a las elecciones tiene derecho a ganarlas. Sí, alguna vez en alguna de tus exposiciones también te he oído decir que el parlamentarismo no funciona bajo condiciones capitalistas, ¿no? O algo así. Claro, es que esa es una de las tesis que hemos mantenido, sobre todo Luis Alegre y yo, en nuestra interpretación de Marx. Lo que nosotros decimos es que los comunistas, los marxistas, nunca hemos tenido muchas ganas de ser, digámoslo así, comunistas, es decir, formar una sociedad de camaradas que lo comparten todo. Bueno, pues eso es una sociedad de franciscanos que comparten las zapatillas y a lo mejor, quién sabe, si los cepillos de dientes. Pero eso no es lo que nosotros leemos en Marx. Marx lo que quería era que fuera posible fundar una verdadera república, con división de poderes, un orden constitucional, una república en la que, podríamos decir, los que obedecen la ley son al mismo tiempo colegisladores, de tal manera, como dice Kant, que al obedecer la ley no se obedecen más que a sí mismos y así se puede decir que son libres. Bueno, pues eso es el objetivo de Kant, de Marx. Es el objetivo de Kant, pero también es el objetivo de Marx. Y no por nada, sino porque Kant tenía razón. Dice Kant que es el único objetivo político que se puede proponer la razón. El único objetivo, y en ese sentido, pues Marx yo creo que le da enteramente la razón. Marx lo que dice es que lo que buscamos es el reino de la libertad, pensado como efectivamente una república en la que haya ocio y tiempo libre para los fines considerados en sí mismos, tiempo libre para la república. Esto lo barajamos un poco para niños, de alguna forma, en nuestro libro de qué fue la república. Es muy importante comprender esto. Pero entonces, ¿qué es lo que significa ser marxista, o ser comunista, o ser socialista? Bueno, pues digamos, es que el propio Marx, en este texto del Reino de la Libertad, precisamente nos dice que el comunismo es un medio para el verdadero fin republicano de la humanidad. Y el medio es sencillamente quitarnos de en medio un capitalismo que es incompatible con un verdadero régimen parlamentario. Y por tanto, se puede decir, hay que acabar con el capitalismo para salvar el Parlamento, para que el Parlamento sea de verdad un Parlamento. Porque bajo el capitalismo el Parlamento siempre está chantajeado por los poderes económicos. Se puede decir que todo Parlamento está aterrorizado con que promulgar una ley que haga bajar la bolsa. Y además, si la hace bajar demasiado, un Parlamento siempre en último término está aterrorizado con la posibilidad de un golpe de Estado. Es la historia del siglo XX. Normalmente, cuando hablamos del franquismo, siempre ponemos mucho énfasis, ¿no?, en la brutal represión
y enfatizamos mucho que fue un proyecto militar, ¿no? Pero también el franquismo tenía un proyecto político, ¿no? Tenía asociado un proyecto político que pilotó, por ejemplo, pues, el Opus Dei, ¿no? Para la construcción de un capitalismo hispano, ¿no? Este capitalismo de amiguetes, ¿no? Que alguna vez decimos. Voy al grano. A ojos de las democracias liberales y de los mercados, ¿puede que el franquismo fuera un mal menor para construir ese capitalismo y sumar a España a los flujos de la economía internacional? Bueno, contesto yo brevemente y luego, por supuesto, o sea, quiero decir, por ejemplo, el papel, no ya en los años 50, 60 cuando entra el Opus Dei, sino antes, o sea, el papel que juegan los conservadores ingleses en el golpe de Estado, esto lo ha estudiado muy bien Ángel Viñas, es brutal, ellos lo conocían, ellos lo sabían, ¿vale? Pero preferían efectivamente, bueno, también hubo muchos fake ahí, porque la República nunca estuvo al borde de ser una revolución comunista, si no tenían ni siquiera embajada en Moscú. Y entonces, por supuesto, y efectivamente, bueno, yo ahora le voy a dejar a Carlos que conteste, pero incidiría en, además de la brutal represión, el saqueo, y el saqueo tiene que ver no solamente con quedarte con todas las estructuras económicas y con quedarte con las tierras de los republicanos, las empresas, las casas, los ajuares. Tiene que ver también con un saqueo que duró todo el franquismo porque se mantuvo a la clase trabajadora con unos sueldos miserables, con lo cual la acumulación de plusvalía era total. O sea, se lo llevaban limpio, por decir así. Sí, yo creo que es una interpretación muy importante, pero de todas formas yo pondría muy entre comillas esto del desarrollismo, del franquismo, del gran desarrollo del franquismo, el desarrollo económico. Durante la primera etapa del franquismo, la autarquía totalitaria, que fue el mundo económico tal y como lo tenía Franco en la cabeza, la autarquía falangista, España estuvo en bancarrota económica, estuvo a punto de hundirse todo. Al punto de hundirse todo, hasta el punto de que era una población que en general pasaba hambre, ¿no? Eso fue un desastre económico sin igual. Es verdad que a partir de los años 60, cuando toma las riendas el Opus Dei, como has dicho, bueno, pues entonces cambia el modelo, sí, y España empieza a desarrollarse. Esto que se celebra como un gran milagro económico, bueno, pues yo no estoy tan seguro. O sea, yo diría más bien que toda Europa se estaba desarrollando de una forma vertiginosa, gracias a unas políticas y unos modelos económicos keynesianos, hoy muy denostados, pero que dieron un resultado excepcional y realmente fueron bastante socialistas. Hoy en día Keynes, los modelos keynesianos son considerados casi de extrema izquierda, claro, porque han cambiado mucho las cosas, para mal, ¿no? Pero bueno, claro, esos modelos generaron un desarrollo europeo impresionante y España se sumó a ese desarrollo con 20 años de retraso, porque es que realmente el espíritu, mira, hay una película de Ken Loach que se llama El espíritu del 45, ¿no? El espíritu del 45 creo que es, sí, que explica muy bien esto. La correlación de fuerzas, la negociación sindical de la lucha de clases después de la Segunda Guerra Mundial era muy favorable a las izquierdas, porque claro, era la Unión Soviética la que había ganado la Segunda Guerra Mundial y eran las guerrillas comunistas las que habían plantado cara al fascismo y al nazismo en los distintos países europeos. Y luego, por otra parte, bueno, pues había sido derrotado el fascismo, derrotado el nazismo, derrotada la derecha, por tanto. Entonces, claro, el poder de negociación, es verdad que con 50 millones de muertos sobre la mesa, para la izquierda era muy potente, era muy potente, y eso permitió pues, un modelo económico que dio muy buenos resultados. Siempre se dice, no, el socialismo ha sido ineficaz. Bueno, ¿qué socialismo ha sido ineficaz económicamente? Porque el socialismo que se implantó, ese socialismo compatible con la democracia, efectivamente, que se implantó con 50 millones de muertos sobre la mesa, después de la Segunda Guerra Mundial, de unos resultados excelentes.
excelentes. Y el milagro socialista de los países nórdicos, el milagro socialista de la Alemania federal, de la Alemania capitalista, pero era casi socialista, eso que se llamó el estado del bienestar europeo en Francia, en Inglaterra. Eso es un experimento socialista sin igual, que deberíamos de reivindicar como el verdadero camino que debería haber seguido el socialismo mundial. Por ahí va la lectura un poco de Polanyi, ¿no? De Karl Polanyi, Claro, ¿no? por supuesto, es lo que dice Karl Polanyi. Karl Polanyi está seguro de que nunca más va a volver ningún liberalismo económico, porque dice que esa utopía, la utopía más criminal, dice Polanyi, que ha experimentado la humanidad, la de un mercado capaz de autorregular una sociedad. Dice que esto ya se ha demostrado como catastrófico socialmente y que ya nunca más nadie va a tener la idea de restaurarlo. Se equivocó, porque a partir de los años 80 se volvió otra vez a... Lo que pasa es que ahí, volviendo un momento al franquismo, lo que se produce es lo que Hobsbawm llama como la edad de oro económica. Claro. Con esas políticas keynesianas. Pero claro, ahí es que jugábamos efectivamente, como tú has dicho, Carlos, con que existía la Unión Soviética, la guerra se había ganado gracias a la Unión Soviética, y eso ellos lo sabían. Quiero decir, luego el cine pues, nos ha convencido de que no, de que fueron los americanos, pero no es así. Entonces, claro, el nivel de compromiso ciudadano con la resistencia frente a los nazis y a los fascistas en Europa era tan grande que aquí el verdadero temor era que la ciudadanía en Francia, en Italia, se hicieran comunistas. Hablando de Europa y saliéndonos ahora un poco del franquismo, pero es que teníamos ahí a la Unión Soviética. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esto desaparece es que lo que llaman ahora el neoliberalismo, pero que es el capitalismo viejo, ¿no? Vamos, como decimos aquí, ancha Castilla estrecha la castellana, o el castellano. Sí, pero que conste que con respecto al desarrollismo franquista, más bien hay que decir que España se desarrolló también, como toda Europa, a pesar de Franco, no gracias a Franco. Fue a pesar de Franco y llegamos, por culpa de Franco, con 20 años de retraso al desarrollismo europeo. Con 20 años de retraso, porque además él se volvió a unos niveles económicos, por cierto, de pobreza bastante inferiores a los que había casi en la Restauración, ¿no? con Alfonso XIII, pero es que la economía se hundió, estaba a punto de hundirse. Él no sabía nada de economía. Él, de hecho, cuando los tecnócratas del Opus Dei le dicen, finalmente dice, hagan ustedes lo que quieran, ¿no? Esto lo recoge muy bien Villacañas en su libro de la Revolución Pasiva. No, y no hay que olvidar que el desarrollismo también fue emparejado a 2 millones de exiliados en Alemania trabajando. Que se dice, no, es que fíjate, durante el franquismo no había paro. ¿Cómo no había paro? Lo que había era 2 millones de migrantes. Y de migrantes de interior también, ¿no? Y de migrantes. Como del exilio interior. Efectivamente, también del exilio interior. Y bueno, claro, esto no es exactamente un milagro. Es todo lo contrario. Es que paro no había, en Europa no había paro en esa época. Y en torno al desarrollismo hay muchos mitos, no solo los económicos, sino también los políticos. Esto Xavi Domènech lo estudia muy bien en su libro de lucha de clases, franquismo y democracia, ¿no? Porque parece, y de hecho en la escuela, ¿no? Pues se cuenta un poco así, el franquismo, los años 40 y 50, ¡ay, qué malo!, pero luego ya a partir de los años 60 es que parece que no hay represión y parece que es el desarrollismo económico, parece que es la antesala de la democracia. ¿Vale? O sea, como si ellos mismos, como si el propio franquismo en su naturaleza al principio hubiera sido malo, pero luego en su naturaleza estuviera el gen de la democracia, ¿no? Así es como se cuenta un poco, pero eso hay que... se presenta como el príncipe nuevo, ¿no? Exactamente, digamos, o sea, por eso hay que hacer mucho hincapié, nosotros en nuestro libro lo hacemos, en que la naturaleza del régimen fue violenta, fue de una sociedad de vencedores y vencidos y de saqueo. Y eso duró los 40 años de la dictadura. Es los 3 ejes Franco murió matando. Que lo vertebran, matando. Acabamos de celebrar el aniversario, del asesinato de Puig-Santís. Sí, hoy, precisamente hoy, son 50 años. 50 años del asesinato de Puig-Santís. Sí, señor. Y bueno, ya por finalizar, vuelvo a recomendar los 3 libros, que fue el franquismo, que fue la guerra civil, que fue la Segunda República.
Recuerdo que estamos en la antigua cárcel de Palencia, que fue un centro de represión franquista, precisamente. Y bueno, pues agradecemos al ayuntamiento el espacio y bueno, pues eso, que ha pasado de ser un centro de represión a un centro cultural, que creo que es una victoria y que como tal tenemos que contarla. Pues Y la cámara es vuestra. muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Pues nada, yo muchísimas gracias, dar las gracias a Espliego, ¿no? Y a Tomando Tierra. Toma de tierra. Toma de tierra, toma de tierra. Y nada, por último, bueno, una cosa que ha dicho Carlos, que siempre dicen los filósofos que hay que obedecer a la ley, pues yo sí que pediría, bueno, a las instituciones, al Gobierno de España, que cumplan la ley y que cumplan el artículo 6 con el punto 6 del actual LOMLOE, donde dice que las administraciones educativas tienen que revisar el currículum y adecuarlo a los conocimientos, a los avances del conocimiento, que junto con la ley de memoria histórica pues viene a decir lo mismo, ¿no? Y en el campo de la historia y de la memoria histórica hay nuevos conocimientos y avances cada día. Entonces le pediría al Gobierno de España que cumpla la ley con lo que tiene que ver con la escuela y con el currículum para que formemos unos ciudadanos que conozcan la historia de su país. Pues ahí queda la invitación. Carlos, Pues muy bien, muchas gracias, Majo. a vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias.